Dios los bendiga. Hoy vamos a ver cómo leer la Biblia. Hemos visto los motivos, o sea, por qué tenemos que leer la Biblia. Hemos visto también la intención y la predisposición que debemos tener cuando nos acercamos a leer la Biblia. Hoy vamos a ver cómo leer la Biblia. Eh, Recordando todo lo que hemos aprendido, por la intención que debemos tener cuando vamos a leer la Biblia, debemos orar antes. ¿Por qué? Para tener esa intención, porque normalmente nosotros podemos correr el riesgo de leerlo como si fuera un libro, pero no es un libro. Sin la ayuda de Dios no podemos entender la Biblia. Por eso que nosotros debemos orar para que Él nos ayude a entender. También que yo no vaya a la Biblia para que Dios me diga lo que yo pienso, sino que lo que Él piensa, que puede ser diferente de lo mío. Entonces yo tengo que ir con esta predisposición y orar para que sea así. También para que yo me ponga en la predisposición de recibir esta palabra, o sea, que sea parte de mí y que quiera obedecerla en humildad. Si nosotros no queremos obedecer la palabra, no vamos a recibir nada, porque es como saber de algo que no me interesa o que no es importante. Pero leer la palabra es escuchar la voz de Dios, escuchar cómo se describe a sí mismo y de lo que quiere de nosotros. Por eso que debemos orar por todas estas cosas antes de leer la Biblia. ¿Cómo leerla? Ya habíamos un poquito dicho esto. Se toma un libro a la vez, o sea, y se lee todo el libro, porque la Biblia nos ha sido dada por libro, no es por versículo o un pequeño pasaje por aquí y por allá, no. Nos ha dado el libro de Génesis, el libro de Hechos, el libro de Éxodo, el libro de Mateo. Entonces nosotros debemos leer el libro entero y se lee pasaje por pasaje sin omitir ninguno. ¿Por qué? Porque a veces dicen, no, esto no es importante. No, tenemos que leerlo y reflexionar sobre cada pasaje, porque ahí Dios está hablando, nada es sin importancia. Claramente no, en nuestra lectura no vamos a leer todo el libro junto, o sea, se puede leer para memorizar, digamos, el conjunto, pero eh, no debemos claramente en un día leerla toda, sino leer un pasaje y reflexionar sobre eso. Ahora, ¿en qué me enfoco cuando leo la Biblia? Me enfoco en los personajes, en la historia, no. ¿Por qué? Porque eso no es la parte importante, eso es, a veces es un, algo que ha pasado para que nosotros aprendamos algo diferente, un poco como una parábola, ¿no? Se nos está diciendo de algo, a veces se habla de agricultura en la historia, pero lo que Dios nos quiere decir es algo diferente, es una verdad espiritual. Lo mismo en el Antiguo Testamento, cuando hay la historia de David, no es importante, por ejemplo, David y Goliat, no es importante cómo David derribó a Goliat. Claro, fue algo sobrenatural porque Goliat era un hombre grandísimo, fuerte, entonces se ve esta diferencia, pero no debemos enfocarnos en estos particulares, sino qué quiere decirnos Dios sobre el carácter de los hombres, cómo tiene que ser el carácter de los hombres, como el de David, que amaba tanto a Dios que no temía a, mm, a los peligros
de este mundo, por ejemplo. Entonces, ¿en qué me enfoco? La Biblia habla de Dios y la salvación. Entonces, nosotros debemos enfocarnos en Dios. Cuando yo leo la Biblia me tengo que enfocar en Dios. Leo el pasaje, por ejemplo, y anoto lo que yo entendí. ¿Qué tengo que anotar? ¿Cómo es Dios? O sea, leyendo el pasaje, yo tengo que ver el carácter de Dios y me lo apunto. Ah, sí, aquí veo que Dios es misericordioso. O si no, ¿qué hace Dios en reacción a los hombres? ¿O qué hace Dios simplemente por su soberanía, por su voluntad? Y también, ¿qué quiere que yo haga? O sea, ¿qué quiere Dios que yo haga? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué entiendo de la situación, como estamos diciendo antes, ¿no? De esta historia? ¿Qué mandamiento me está dando? Y nosotros lo apuntamos y tomamos es bueno tomar el versículo. Es bueno tomar el versículo donde yo encuentro esa característica de Dios o esa enseñanza de Dios. O sea, escribo y le pongo también el versículo. ¿Por qué? Porque si lo leo quizá en 3 días o en una semana, vuelvo a esa reflexión, yo sé dónde encontrar de nuevo esa parte, ¿no? del pasaje. Eh, Ahora, ¿qué es importante? Como estaba diciendo antes, no desviarse de lo que dice el pasaje. Eso es una cosa importante. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros tenemos en mente siempre una cierta enseñanza de Dios o una cierta característica de Dios y a pesar que el pasaje habla de otra cosa, nosotros volvemos a decir Dios es, por ejemplo, es bueno. Pero si en el pasaje Dios está diciendo que está haciendo juicio, significa que en otra parte he aprendido que Dios es bueno, pero en esta parte ahora está diciendo que también es bueno y también hace juicio sobre los desobedientes, los malos. Entonces yo aprendo dos cosas, pero si empiezo a decir que leo el pasaje que dice eso, digo, yo aprendí que Dios es bueno. Sí, tú lo aprendiste en otro pasaje, pero en esto tú tienes que decir exactamente lo que dice el pasaje, porque Dios hoy, o sea, en el momento que uno lo lee, te quiere decir otra cosa, una cosa más de lo que tú, aparte de lo que tú has aprendido. Ahora, es bueno leer el pasaje más de una vez, a veces 2 veces, y no hace mal leerlo 3 o 4 veces. ¿Por qué? Porque así es como que es como una manera de absorber más lo que Dios te está diciendo, darle un tiempo más a Dios para que te hable, porque a veces en la primera lectura leemos, como decir, rápido y vemos sobre todo la historia, pero quizá la segunda, la tercera lectura ya yo me enfoco más en lo que es las características de Dios y lo que Dios quiere de nosotros. También no debemos preocuparnos de cuántas cosas el Señor nos está diciendo a través del pasaje que estamos leyendo. ¿Por qué? Porque cada día el Señor nos dice muchas cosas, pero a veces nos dice solo una cosa. Entonces, si yo de un pasaje recibo solo una enseñanza, no es de preocuparse y no hay que intentar que adivinar, que espera, aquí esto quiere decir algo oculto que nadie sabe. No. Dios te da lo que tú necesitas en este momento. Te lo da porque tenemos el Espíritu Santo. Y si es solo una cosa, preocupémonos de poner en práctica esa cosa, una sola cosa. Porque ya a veces es difícil ponerla en práctica una, así que si el Señor nos dice 5 cosas a la vez, al final el resultado es que no hacemos
ni la primera ni la última. Así que eso es también para introducir que debemos aplicar a nuestra vida lo que el Señor me dice. ¿Qué significa aplicar? Que debemos responder. Dios nos ha hablado y nosotros debemos responder a su voz. Dios me habla y yo le respondo en consecuencia. En el sentido que es una conversación. Y sobre todo debemos quitarnos el asunto que la enseñanza no es para decir los cristianos deberían hacer esto, o la congregación debería hacer esto, o ese particular hermano debería hacer eso. Sí, puede ser verdad, pero debemos empezar por nosotros. O sea que la enseñanza es para mí. La enseñanza es para mí. Entonces yo me tengo que confrontar con esa palabra. No es que tengo que enseñar a otro. Primero tengo que yo hacerlo y después lo puedo enseñar a otro. Pero si no lo he entendido, si no lo estoy poniendo en práctica, estoy haciendo, como dice la palabra, juicio para mí, enseñándolo a otro. Dice, tú lo entendiste, pero tú no lo estás poniendo en práctica. Entonces tú tienes mayor condenación. Por eso que debemos empezar por nosotros. Eso no significa que después uno no pueda enseñar a otro, pero después. Debemos empezar por nosotros. Ahora, ¿cómo se aplica? Aquí pongo algunos ejemplos, pero claramente depende del texto, de lo que dice, de lo que Dios nos dice. Si Dios se revela con su grandeza en el pasaje, yo veo que Jesús muestra su gloria, entonces yo puedo, por ejemplo, pensar en mi mente, ¿qué hago en respuesta? Lo adoro, claro, con mi palabra. Debe ser una conversación, no es que voy a coger una canción y lo voy. No, debemos empezar hasta la adoración a adorar con nuestras palabras. ¿Qué sale de nosotros? Podemos adorarlo cuando escuchamos de su grandeza. Si no lo podemos hacer, el Señor nos dice, tú tienes que hacerlo, entonces tú tienes dificultad en eso, después lo vamos a ver, tenemos que orar. Pero también Dios te puede hacer ver una debilidad, un pecado. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Tú tienes que arrepentirte, buscar ayuda para no hacerlo más. Si Dios te da una dirección, tenemos que seguirla. Si Dios te da un mandamiento, hay que verificar si lo estoy siguiendo en mi vida. Y ponerlo en práctica. Ponerlo en práctica. ¿Qué significa ponerlo en práctica? Que debemos no dejarlo en la teoría. O sea, yo he entendido, yo tendría que hacer esto, pero no pienso cómo ponerlo en acción. O sea, debemos decir, si yo no amo a los hermanos, como Dios me dice, por ejemplo, en una palabra dice, de un amor entrañable, yo verifico, digo, en mi vida yo no, es verdad, no es que desprecio a mi hermano, pero no siento un amor entrañable por él. ¿Qué puedo hacer? Como veremos después, yo me pongo a orar, pero también puedo decir, voy a visitar a mi hermano, me propongo de hacer también cosas prácticas, reales, para ponerla en práctica, no que sea algo teórico. De esta manera, el mandamiento se hace vivo en mí. Ahora, como estábamos diciendo, cuando en el momento de aplicarlo vemos nuestra debilidad en poderlo aplicar, porque si no lo estamos haciendo, no está saliendo natural de nosotros, por así decirlo, ¿no? No está saliendo fácil de nosotros. Por eso que debemos orar, porque siempre estamos necesitados. Como dice la palabra en Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí
nada podéis hacer. Entonces, consciente de eso, cada vez que vemos la dificultad, debemos nosotros estar orando para que estas cosas que nosotros vemos imposibles en nuestra vida se hagan realidad. Estas cosas que dicen, yo no soy capaz, pero eso es normal. Nosotros no somos capaces de hacer el bien o de hacer las cosas de Dios por nuestra cuenta. Pero sí, todas estas cosas, de manera, vamos a decir, milagrosa, la podemos hacer con la ayuda de Dios, que nos transforma y hace que lo que no pensamos lo podamos pensar, lo que no hacemos lo podamos hacer. Ahora, la oración, por eso, debe, visto todo lo que hemos dicho, pero a veces hacemos algo contrario, que la oración debe ir de acorde con lo que hemos aprendido, lo que queremos aplicar en nuestra vida. O sea, todo lo que hemos dicho, yo veo la dificultad y oro por estas cosas, pero ¿qué sucede? Que a veces leemos el pasaje, lo entendemos, vemos nuestro problema y después cuando al momento de orar, oramos siempre por la misma cosa y no por lo que hemos aprendido en ese momento. Puede ser que yo tengo una debilidad y estoy orando mucho por esa debilidad, pero si en este momento el Señor me dice que yo tengo que ser, que no tengo que ser perezoso, por ejemplo, yo tengo que orar por eso. Hoy Dios me dice que tengo que ser, no ser perezoso. Yo veo algunos aspectos de mi vida en que yo soy perezoso, sobre todo en la obra del Señor. Entonces, ¿qué tengo que decir? Tengo que orar por eso, porque aprendí eso hoy. Y no orar por esa debilidad que yo siempre tengo. Que no, quizá en otro momento voy a seguir orando por esa debilidad, pero ahora, hoy, yo tengo que orar por lo que yo he aprendido. Por eso que les doy una tarea. La tarea es seguir estos pasos que hemos visto para el devocional, que el devocional tiene que ser de nosotros, no el devocional de otro, porque es la conversación de el hermano con otra persona y nosotros la podemos ver, pero nosotros debemos hacer ese devocional con Dios. O sea, nosotros debemos hablar con Dios, tenemos un acceso directo a Dios y debemos hacerlo con Dios. ¿Qué hago? Leo el pasaje, en este caso en Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25, y busco cómo es Dios, qué hace Dios, qué quiere que yo haga o que yo entienda, lo aplico a mi vida y oro según la necesidad para aplicarlo a mi vida. En fin, tenemos que hacer una tarea de hablar con Él, así que no es una tarea pesada, sino que algo que nos acerca a Dios, nos fortalece, porque si hacemos estas cosas, posiblemente todos los días, nosotros veremos, y digo nosotros porque yo me incluyo, veremos un cambio en cada uno de nosotros, increíble, porque Dios va a obrar cada día de una manera eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque cuando nosotros escuchamos a Dios y le pedimos ayuda, las cosas funcionan, las cosas cambian. Ahora, si no hacemos esto, si no nos acercamos a Dios, porque tengo que hacer muchas cosas, tengo que hacer esto y el otro, y no recibo la palabra de Dios, no me confronto con la palabra de Dios, no hago un cambio en mi vida, entonces yo lo único que puedo hacer es retroceder en mi crecimiento espiritual y al final veo que estoy siempre más débil y no estoy creciendo, a pesar que pueden pasar el tiempo y los años y puedo decir, bueno, más o menos yo soy como hace 3 años, eso no puede suceder, no puede suceder en el cristiano, no es la voluntad de Dios, sino que nosotros crezcamos y tengamos esta relación fuerte. Y de eso viene todas las otras cosas. Queremos servir, pero si no tenemos tenemos problema a servir,
porque no tenemos esta relación con Dios. Entonces, por eso que debemos empezar a hacer esta, lo queremos llamar tarea, pero para mí no es la tarea, sino el placer de hablar con Dios. Y eso hace que también no solo el servicio a Dios, sino las relaciones familiares, las relaciones con el prójimo, las relaciones con los hermanos, van a ser cambiadas porque tenemos el carácter de Cristo. Y que tiene el carácter de Cristo se trata bien entre los esposos, en la familia, con los vecinos, en el trabajo, en la misma iglesia. Así que esto es lo que tenemos que hacer. Habla con Él, habla con el Señor. Dios los bendiga.